Pregunta de laboratorio. Usted está invitado a un baby shower, una de esas fiestas que se hacen para dar la bienvenida a un bebé. Así se llaman, ¿cierto? Bien. No importa si usted es hombre o mujer, usted está invitado. Y sumado a eso, usted está interesado en llevar el mejor presente, el mejor regalo que esté de acuerdo a sus posibilidades económicas. Significa que pues no va a dejar allí todo su dinero, pero no quiere dar un regalo que pase de largo. En realidad desea congraciarse con los festejados, con la familia. Así que atentos. ¿Cuál sería el regalo más impropio, el regalo más impresentable que usted podría llevar al baby shower? Insisto, lo menos apropiado. Significa, por si alguno no ha entendido, que el regalo atinado o pertinente sería, supongo, yo soy terrible en esto de dar regalos, pero me imagino que sería una camisita para el bebé, ¿no? O uno de esos calcetines bordados para mantener la temperatura del bebé. Bueno, eso sería lo apropiado. Le estoy pidiendo lo más contrario a lo apropiado. ¿Qué sería? ¿Cualquier cosa? No, díganme 2 o 3, por favor. A ver, voy a empezar porque veo el entusiasmo, entonces mejor les voy a preguntar uno por uno. A ver, Ricardo. ¿Una ropa? Bueno, no te culpo. A tu edad no se dan esos regalos. Entonces no sabes qué dar ni apropiada ni inapropiadamente. Hermana, un teléfono. ¿Para qué va a ocupar el bebé un teléfono? Bueno, sí que es inapropiado, ¿no? Bueno, pero ganémosle a la hermana. A ver, Julio. Un trompo. Bien, pues un trompo, tal vez para que se rompa la cabeza el niño, ¿no? Con el trompo. Si estoy pensando como papá, ¿qué diría yo? Pero creo que le está ganando ella, ¿eh? A ver, ¿alguien más? Sí, un puntero láser. Bien. Bueno, ¿por qué pregunta eso, pastor? ¿Recuerdan cuáles son los regalos que los magos llevaron al recién nacido? Estoy seguro que todos recuerdan eso. A ver, díganlo en voz alta. Oro, incienso y mirra. Pues bien, entendámoslo. El oro, pues claro que es pertinente. ¿Y qué familia no lo va a necesitar? El bebé, claro está que no va a ir a gastar el oro, pero los papás lo necesitan mucho. Por otro lado, tomando en cuenta que este es un príncipe, hijo del rey de los reyes, claro que el oro sería el regalo más atinado. Luego, el incienso también. ¿Por qué digo también es atinado? Bueno, en ese entonces, además de ser caro, propio de la nobleza, propio de reyes, aromático y emblemático en cuanto a las oraciones. Así que también es muy pertinente. Ahora, pregunto, ¿en qué es atinado o apropiado llevarle a un recién nacido o a su familia un ungüento que, además de ser amargo, anuncia
sufrimiento. ¿Qué tiene eso de presentable? ¿No les suena más bien que es algo impropio para un baby shower? ¿No cree que los papás debieron decir, pero cómo se le ocurre traernos un ungüento que se ocupa para embalsamar cadáveres? Esto no está bien. Además debemos preguntarnos, ¿cómo es posible que magos tan preparados académicamente llevaran un regalo tan impresentable para una ceremonia tan importante? No puede ser. Hay algo aquí que parece no concuerda o no sabemos. De hecho, noten otro detalle más que curioso en Isaías 60. No lo abran, se los voy a mostrar. Más tarde ustedes lo buscan en su casa. Es Isaías capítulo 60, verso 6. Claro que es una profecía. Y dice, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, refiriéndose que estos magos vendrían del oriente. Traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. ¿No hay algo que les parece extraño en este verso? No está la mirra. ¿Qué? ¿Se le olvidó al profeta mencionar que estos magos también llevarían mirra? ¿O en realidad la mirra debió ser algo que no debió aparecer en el Nuevo Testamento? Bueno, eso y otras cosas más vamos a estudiar en el capítulo que hoy vamos a leer. No sin antes mencionarles que esto me hace recordar, me hace retroceder unos 30 años a la cocina de mi mamá. Yo no sé si ella recuerda esto, pero yo no he podido olvidarlo. Ella estaba lavando trastos, que supongo yo habré tenido 23, 25 años, poco más, poco menos. Estaba a punto de graduarme de la Universidad de la Ingeniería y ya había egresado del seminario. Me estaba yendo muy bien en el trabajo. Para mi edad, pues no podía quejarme ni un poco. Creo que reconocía que mi bienestar en ese momento era gracias a la bendición de Dios. Digo creo, porque ahora pienso que había cierta arrogancia. Es que le dije a mi mamá, porque la cocina de la casa de mis papás en ese entonces lo dividía una pared con el comedor y pues una especie de bar. Y alguien dijo cómo estaba pasándola mal una familia conocida por nosotros. Así que cuando yo me levanté y llevé mis trastos a la cocina, le dije a mi mamá, supongo que no quise hacer el comentario en el comedor para no parecer ofensivo o arrogante, pero le dije a mi mamá, casi susurrándolo, mamá, ¿por qué la gente insiste en sufrir? ¿Acaso no es más fácil obedecer y cobijarte bajo la gracia de Dios? Por supuesto que yo estaba dando la opinión pensando,
en que a mi juicio me estaba yendo bien y a otros no. Y a mi juicio había humildad reconociendo que ese bien era resultado de cobijarme y obedecer a Dios. Mi mamá dejó de lavar los trastos, volvió la mirada y me dijo: hijo, sos muy joven para opinar. Mamá, pero si es que es obvio, dije yo. Ella me abrazó y me dijo: oro que nunca tengas que sufrir. Entre tanto los años pasan, más te vale cerrar la boca. Yo no entendí ni un poco en ese entonces las palabras de mi mamá. Y no voy a victimizarme introduciendo este estudio en decir que he llevado una vida con sufrimiento. No, absolutamente no. Pero sí puedo decir que las palabras de mi mamá eran sabias. Era muy joven para opinar. Con el correr de los años he tenido que sufrir 2 o 3 o 4 adversidades en donde la vida me hace recordar las palabras de mi mamá. Sos muy joven para opinar respecto al sufrimiento de otros. Es mejor cerrar tu boca. Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver esto con el regalo impresentable de ese mago, la mirra? Bueno, verán cómo todo esto está relacionado en el sermón de hoy titulado No temas y no te rindas. Apocalipsis capítulo 2, verso 8. No te rindas. Capítulo 2, libro de Apocalipsis, vamos al verso 8. ¿Listos? Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Pare, en ningún momento pasen de largo que nuestro Señor se presenta a sí mismo a esta iglesia como el que estuvo muerto y ahora vive. ¿Por qué es importante? Bueno, ya lo va a notar. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. No estoy seguro cuál es la conclusión. ¿Es pobre o es rico? Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Mira el contraste. Te van a meter a la cárcel, pero no temas. Vas a pasar tribulación, pero no temas. Me apego al texto. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días son representativos. No intente buscar un simbolismo en la historia o hacia el futuro. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos. Señor, rogamos que tu gracia hable a nuestros corazones y podamos entender el mensaje a nuestra vida. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Punto de honor, reconocer o al menos familiarizarnos un poco con la ciudad en donde estaba ubicada esta iglesia. La ciudad se llamó Esmirna y
se remonta su origen a unos 3000 años antes de Cristo. Antiquísima, ¿eh? Pero el contexto histórico de este capítulo anuncia más bien la época desde donde la reedificó Alejandro Magno. Con esto estoy diciendo que desde sus orígenes hasta hoy día la han reconstruido una, dos, tres veces distintos pueblos. Y eso la ha convertido en una ciudad cosmopolita y increíblemente versátil. De hecho, a la fecha, es una ciudad bellísima. A diferencia de la ciudad de Éfeso, esta sí existe y casi con la misma hermosura de la ciudad que reconstruyó Alejandro Magno. Se decía en ese entonces, de hecho, que era la ciudad más hermosa de Asia. Vaya título, ¿no? Tenía la posición privilegiada portuaria parecida a la de Éfeso. Déjenme mostrarles el mapa, que a la fecha ustedes deben tener uno igual. Pueden ver en el número 2 precisamente Esmirna, y dirán, bueno, pero no tiene allí puerto. Cierto, pero está hacia acá y este es el puerto que la convertía, gracias, en una ciudad privilegiada. Pero sumado a ello, tenía otras cosas como el hecho de ser una ciudad favorecida por Roma. Dirán ustedes, bueno, pero es que todas esas ciudades estaban bajo el imperio de Roma. Sí, pero tenían gobiernos semiautónomos, al igual que esta, con la diferencia que esta, para congraciarse con el imperio, construyó el templo a Roma, dentro de la ciudad de Esmirna. Y eso, obviamente, se canjeó el favoritismo de Roma. Esto empujó el comercio, el arte, la ruta militar, la ruta de negocios, la convirtió en grande. De hecho, hoy día aún es una de las ciudades que reclama y pelea ser la cuna del poeta Homero, en honor a su grandeza. Pero lo que la hace más prominente en la historia fue el comercio. ¿Por qué? Es que ellos lograron el procesar una resina que para en ese entonces era reconocida en el mundo como un ungüento mágico. Cuando usted escucha resina, es un líquido pastoso que viene de los árboles y no soluble en agua. Bueno, pues este remedio, si así queremos llamarle, esta resina, o mejor como resina, en ese entonces se consideraba mágica y se le llamaba mirra, que es el griego de Esmirna. Así que la ciudad, Esmirna, lleva su nombre en honor a su más grande producto y lo que la volvía conocida por todo el mundo, esta resina milagrosa. Se dice que es aromática, extraída de árboles de tronco enorme que se encuentra en África, Arabia y Turquía. Desde luego, estoy diciendo que Esmirna está en Turquía y que estos en esa ciudad habían conseguido procesarla.
Los usos en que se destaca esta gomorresina en la antigüedad son fabricación de perfumes, ungüentos medicinales y qué sé yo, cantidad de propiedades más. Al machacarlo, produce aroma y se dice que la fragancia es propia de reyes, que se ocupa en muchos perfumes y no en uno solo, para permitir la durabilidad. En forma contrastante, si en lugar de olerlo, después de machacarlo, se prueba, el sabor es amargo y narcótico. Lo de narcótico es adormecedor y se cree que por eso en algunas culturas los condenados a muerte se les daba a beber la noche anterior a su muerte, se les daba a beber vino con mirra, con la idea de minimizar el sufrimiento y adormecerlos en su camino a la muerte. De ahí que los egipcios, con el correr de los años, o antes que estos quizá, y otras culturas como los judíos, ocupaban también, oigan lo que dije, también la mirra para embalsamar cadáveres. ¿Por qué? Por la resina. No soluble con el agua, es más lento su desgaste y su biodegradación. Así es que al dar fragancia, mientras el cadáver se está descomponiendo, esta resina dilataba dicha descomposición y permitía soportar los olores que el cadáver en descomposición provocaba. Todo lo que he dicho es suficiente para que usted ya haya descubierto de que era de un alto costo en ese entonces. Estoy diciendo que si usted lo quería usar con fines aromáticos, pues claro está, usted pertenecía a una clase social que usaba perfumes. ¿Quiénes en ese entonces? Solo la nobleza. Por otro lado, si usted lo quería usar como un ungüento medicinal, no creo que haya existido ninguna vez en la historia en que la medicina haya estado a bajo costo. Siempre era un costo significativo que usted no lo adquiere a no ser la necesidad, o digo, la extrema necesidad. Y finalmente, esto nos lleva a la simple conclusión de que si usted va a ocupar un producto tan caro para embalsamar un cadáver, es porque es la despedida y bueno, si tiene que endeudarse para comprarlo, estará bien, hay que hacerlo. Note que ninguna diferencia con la realidad de muchos hoy día, que fallece un familiar y no están preparados, no compraron una propiedad donde enterrarle, no compraron un servicio fúnebre y hay que hacerlo de última hora. Y no hay ni temperamento ni tiempo para negociar. Casi tiene que decir sí a lo que el vendedor diga. Pues bien, ya he dicho suficiente para decirles que la mirra era un producto de reyes.
y de hijos de reyes. Los magos no lo usaron inapropiadamente. No fueron impresentables al llegar con este regalo. No le estaban sugiriendo a la familia de nuestro Señor, deberían machacar la resina y luego probarla y sentir la amargura. Tampoco le estaban diciendo, traemos este ungüento para embalsamar al recién nacido. No, estaban diciendo que era una fragancia, le estaban diciendo que era un ungüento que aliviaba y que daba comodidad al recién nacido. Estaban diciendo que era un regalo propio de hijos de reyes. Eso era la mirra. Y entonces cabe la pregunta, pero siempre nos dijeron que la mirra se la llevaron en un augurio de lo que sería la pasión y muerte de nuestro Señor, que sería con amargura. Bueno, si eso fuera cierto, ¿por qué el profeta Isaías lo omitió? O mejor digo, ¿por qué lo olvidó? Bien, vamos a responder eso hasta el final. Ahora vayamos al mensaje que el que estuvo muerto y vive tiene para esa iglesia. Empecemos con los elogios, aunque válido es decirles en este momento, de las 7 iglesias, solo 2 de ellas no hay quejas. Esta es una. Vaya privilegio, ¿no? Imagínense, de las 7, todas tendrán algo que reprocharles, menos a 2. Y esta es una de esas 2. Vamos al verso 8. Pero bueno, ya lo leímos todo, así que espero haya quedado en nuestra mente. Vamos a correr. Dice, por sobre todo, lo que recalca, que a pesar de su pobreza es rico. ¿Es una paradoja? ¿De qué está hablando? Bueno, entendamos el contexto histórico, social que estaban viviendo allí en Esmirna. A diferencia de Éfeso, en esta ciudad los cristianos la pasaban muy mal, muy mal. ¿Por qué? Por la persecución. Pero vamos, si huyeron de Roma, si huyeron de Jerusalén por la persecución de Roma y fueron a parar a Éfeso y a Esmirna, la idea es alejarnos de esa persecución, sí, pero recordarán que les dije que en esta ciudad construyeron el templo a la diosa Roma. Significa que esa ciudad, lejos de ocupar un ambiente propio de los turcos o del recién salido imperio griego, era más bien una colonia de Roma. Y si era una ruta comercial y muy favorecida por Roma, podemos estar seguros que la influencia de Roma era como estar en Roma. La persecución era como vivir en Jerusalén, o peor, en Roma. ¿Hay algún ejemplo de esto? Bueno, yo diría que sí. Yo nunca he ido a Europa, no han sido tampoco, pero cuando estuve en Chile predicando en unas conferencias, me llamó la atención que la arquitectura al menos en ese barrio o en esa ciudad, de las casas es muy diferente a lo que yo he conocido del resto de América.
bastante diferente. El pastor amigo con el que viajábamos, que es un trotamundos, yo le dije, mira, pero se ve muy distinto. Él me dijo, es la influencia europea. De hecho, te voy a llevar, me dijo más tarde, a una calle en donde es como que estés en París. ¿En serio? Bueno, nunca he estado en París, así es que no sé si estuve en algo cerca. Pero me imagino por la manera de hablar de los que allí estaban, por la manera de vestir, por la comida, por lo carísimo que era todo, que la influencia europea estaba ahí. Bueno, algo como eso debió estar pasando en Esmirna. Era como estar en Roma. Así es que los cristianos la pasaban muy mal por la persecución. Pero no bastaba con eso. Dice que los que se decían ser judíos sin serlo, pero no significa que no habían nacido en Israel, que no eran judíos. Quizás sí, sanguíneamente, pero no de corazón. A eso se refiere. Por su conducta, por su aversión, por su hostilidad hacia el cristianismo. Por eso dice, estos son más bien sinagoga de Satanás. Un grupo que se reúne con la bandera del judaísmo, pero que odia a los cristianos. No puede ser, eso es sinagoga de Satanás. Bueno, allí estaba varias sinagogas de Satanás. Judíos celosos de su religión que odiaban a los cristianos. Bueno, con semejante ambiente, ¿qué deparaba a los cristianos ahí? Discriminación, una vida terriblemente hostil, y eso los empujaba a extrema pobreza. Ellos vivían en un ambiente de terrible pobreza. Pero lo extraño es que el ángel les dice, pero son ricos. Por supuesto que está hablando de algo espiritual, claro. Y también debo decir, claro, que algunos de ustedes dirán, bueno, se entiende que espiritualmente estaban bien y aunque no tuvieran riquezas, pues vivían como ricos. Bien, al respecto dos cosas inmediatas. La primera y menos importante, ¿qué harán los de la doctrina de la prosperidad con la iglesia en Esmirna? Estoy sonriendo porque ellos sí que están totalmente locos, ¿no? Porque si una de las dos iglesias que no reciben ningún reproche vivían con mucha pobreza, ¿en qué cabeza se les ocurre a ellos decir las cosas que dicen? Pero bien, dije la menos importante, voy a decir la más importante ahora, que realmente eran ricos. Pastor, pareciera que este tipo de sermones invocan a la pobreza. Yo sonrío con la gente que dice, no llames a la pobreza. Es como una frase que escuché en un grupo de gente sin educación, sin cultura, gente supersticiosa, gente que anuncia su poco conocimiento. En fin, no voy a llamar a la pobreza, no la voy a invocar. Voy más bien, sí, a invocar la gracia de Dios en este verso. Por favor, bueno, mejor en la pantalla, después lo pueden marcar en sus Biblias. Eclesiastés 6, no apagues las luces. Dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres.
nunca pasen de largo cuando lean Eclesiastés que este ensayo filosófico lo escribió un hombre muy preparado, el más grande. Académicamente ninguno mejor que él. Tampoco pasen de largo que era un rey. Tengan en cuenta que fue tan rico como nadie más lo será y que tuvo todo lo que su imaginación le empujó a abrazar. O sea, este está hablando con propiedad lo que habla. Yo, tendrán razón algunos y dicen, bueno, como nunca lo tuvo, ¿cómo puede hablar? ¿Cómo lo va a desear? Bueno, este lo tuvo todo, todo lo que pudo un mortal siquiera desear. Dice él, yo he visto un mal debajo del cielo y muy común. ¿Cuál es el mal? Seguí. El del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. Aunque allí es coma, yo voy a decirles punto. Aquellos que tienen dinero, pero Dios no les da la facultad de disfrutarlo. Bueno, entonces tengo que hacer preguntas como esta. ¿Quién quiere tener dinero en su bolsillo, pero no tener una familia que le ame y con quien lo disfrute? ¿Quién quiere tener dinero porque trabaja duro día y noche, pero no tiene tiempo para ir a los cultos que se supone disfruta, que se supone él o ella dicen que es Dios quien les ha dado esa riqueza, pero no tienen tiempo, están tan ocupados que no pueden disfrutar una relación con Dios? ¿Quién quiere tiempo para tener ese dinero, pero no tener gracia de Dios para disfrutar los pequeños placeres de esta vida que vuelven esta vida muy grande? ¿De qué hablo? No tienen salud, no tienen sueño, no tienen paz, no tienen amigos, no tienen esperanza. Yo me pregunto, ¿quién quiere tener para vivir así? Bueno, hay personas así. Hay personas que viven como esclavos. Déjenme mencionar un ejemplo. Discúlpeme, pastor, que no invité a otras personas más a esta fiesta, pero es que me da miedo con cómo está la delincuencia, que conozcan dónde vivo y cómo vivo. Solo éramos 2 familias en esa fiesta de cumpleaños. Me quedé pensando, qué tragedia. Tener una casa bonita en un barrio bonito, pero vivir con el sentimiento de persecución por la delincuencia. Hasta pensé, milagro fue quizá que me invitó a mí. Como otro ejemplo digo, ¿para qué quiere tanto negocio, tanto trabajo, si no ha podido ver un tan solo partido de la Eurocopa o del Copa América? Está ocupado, ocupada.
pareciera que es parte del gabinete de gobierno. Pero yo le aseguro que ellos han visto varios partidos. Usted dice vivir bien, pero más parece que vive como esclavo. No tiene salud, pues ¿para qué quiere el dinero? Bueno, eso es lo que está diciendo. Seguí, por favor, déjame el verso. Después del punto que yo coloqué, Salomón lo pone más trágico de lo que he dicho yo hasta este punto. Él dice, sino que lo disfrutan los extraños, los que sí son inteligentes, los que tienen la gracia de Dios en sus vidas. Y lo poco o lo mucho que ganen, lo disfrutan de maravilla. Es que han encontrado el gozo de Dios. No, no se confunda. Yo no me estoy refiriendo a aquellos que pasan toda la vida de placer en placer. Eso es hedonismo. Eso es el intento de llenar la frustración y el fracaso con juguetes o con actividades que producen un placer momentáneo. Qué absurdo estilo de vida. ¿Quién quiere vivir así? ¿Para qué? Esto es vanidad y mal doloroso. Bien, si el estudio girara solo alrededor de este tema, entonces, ¿qué es lo que yo voy a pedir al Señor revisando el verso? Obviamente no quiero esto, tendría que decir lo que dijo el otro proverbista. Señor, ya pensé lo que dijo este. Así es que te ruego que no me des mucho y que tampoco me des poco. Dame lo necesario, pero que lo disfrute. Allí hay sabiduría. Y a eso se refiere el mensaje acá. Le dice, es cierto, estás pasando pobrezas materiales, pero tu vida espiritual es tan rica que tenés gozo, tenés paz, tenés felicidad y disfrutás tu existencia. Entonces, ¿de qué temer? Bueno, es que estaban a punto de enfrentar aflicción y adversidad. Si es que no estaban algunos pasándola ya, esa tribulación. Entonces este mensaje es para decirles, uno, eres rico espiritualmente y se te elogia por ello. Y número dos, es el mensaje final, que a la vez es el mensaje de nuestro estudio, la adversidad. Bien por aquellos de ustedes que nunca la han pasado. Quisiera augurarles que nunca la van a pasar. Que ustedes van a siempre estar muy gozosos y van a disfrutar la vida. Pero si les digo eso, les tengo también que decir que me voy a remontar 30 años atrás, cuando mi madre me dijo, sos muy joven para decir eso. Porque yo me imagino que los que tienen mi edad, poco más o poco menos, no les tengo que contar ni convencer que hay momentos en la vida en donde la impotencia, la desesperanza, el fracaso carcomen nuestra alma. Ni siquiera voy a relacionar si esos momentos son como consecuencia de nuestros errores o por la causa del Señor. Cuando son por la causa del Señor, dice que somos bienaventurados.
pero se sufre. Cuando son por nuestra causa, igual se sufre. Así que yo esta vez prefiero decir, bueno, estos estaban sufriendo por la causa de Cristo. Y me gustaría compartir que las veces que me han inscrito en la materia de la adversidad, del dolor, de la impotencia, ha sido por la causa del Señor. No estoy seguro, probablemente no. No, que va, seguramente me inscribieron ahí por culpa de mi terquedad. Pero no busquemos ahora la causa. Hay algo más en este mensaje que es lo que con lo que quiero terminar. Pero antes de terminar, se me ocurre que algunos de ustedes estarán pensando, pastor, ¿pero de qué habla? ¿De adversidad o de sufrimiento? ¿De una o dos? Bueno, sí puedo contarles una. Uno de esos momentos en donde la impotencia te arranca el corazón, en donde la culpa te grita como un fantasma. Esta es la consecuencia, en donde mirás para todos lados y no sabes qué hacer. La vergüenza está ahí. Y yo sé que algunos de ustedes o lo están viviendo o lo van a vivir pronto. La que puedo contarles es cuando escuché de la doctora de mi hija Génesis. Ella tenía 3 años o 4. Estuve mientras escribía el sermón pensando, no lo digo, esto siempre me quiebra. Pero es un buen ejemplo, Ella nos dijo después de varios días en que Génesis estaba con temperaturas altas. Ya habíamos visitado 3, 4 médicos especialistas y todos recetaban algo caro y ella seguía sufriendo, y en las noches Jenny tenía que estar vigilante cada hora para poner compresas de agua helada y escucharla llorar. Alguien nos recomendó una doctora, una infectóloga. Ni siquiera sabía yo que el término existiera. Así es que en cuanto le explicamos lo que pasaba, ella no necesitó examinarla. Dijo, seguramente tiene Kawasaki. Yo había escuchado Kawasaki nada más en las motos. Ella dijo, esta es una enfermedad que da 1 entre 100,000 niños. Necesita de inmediato un antídoto, o su corazón puede detenerse, si no de inmediato, cuando ella cumpla antes de 8 años va a morir. Claro está que nosotros dijimos, saque el antídoto. Pero ella dijo, no hay en el país. Solo lo tiene el Benjamín Bloom, el hospital para niños. Ella es jefe ahí. En este momento no hay. Debemos enviarlo a traer. Y si no se coloca el antídoto dentro de, no me acuerdo si dijo 3 o 5 días, ya no hay remedio. Yo dije, pues, ¿dónde hay que ir? Ella nos dijo,
cuesta varios miles. Deben preparar entre 6 o 7 mil dólares. Creo que eran 2 o 3 inyecciones, no sé, se ponían intravenosas. Duraban no sé cuánto tiempo. Bueno, son los momentos de impotencia, los momentos en donde el mundo se te esdruja el corazón, y como todo tonto hombre pregunté: doctora, ¿y cómo mi hija pudo tener una enfermedad de 1 entre 100,000? ¿Dónde se contagió? Ella dijo: no lo sabemos. No hay suficiente. Esto de Kawasaki es de un médico japonés que la descubrió, pero aún no descubren cómo se contagia. Yo fui un paso más allá y dije: ¿es heredado? Porque la culpa viene como un fantasma y me dice: vos tenés una cardiopatía, la enfermedad de tu corazón hace que el corazón de ella flaquee. Y ella dijo: no hay pruebas de que es genético, pero algunos pacientes, sus padres o sus abuelos, han tenido enfermedades del corazón también. Bueno, querrán saber, supongo, en qué terminó. Terminó, bendito Dios, en que ella dijo: déjenme hacer 2, 3 llamadas. Eso significaba: regresen mañana o pasado mañana. ¿Pueden imaginar esos días para nosotros? Bendito Dios, 2 días después dijo: vengan ya al hospital. Conseguí una en Guatemala, vale 6,000 y algo, y el seguro de ustedes cubre el 80%. Corran, dijo. Bueno, hasta ahí llegó Kawasaki. Nos advirtió: cuando ella cumpla 8 años, tienen que traerla de nuevo. Y tenemos que hacer todas las pruebas de nuevo, porque esa no es una enfermedad recurrente. Pero entre 1 y 200,000 niños pasan una segunda etapa. Bendito Dios, no fue el caso de Génesis. Pero pasamos todos esos años pensando: ¿cuándo cumple 8? Que eso no se repita. Bien, para cerrar esto y explicar mejor lo que el Señor dice en esta carta, voy a leer algunas frases del libro Todavía remueve piedras. Ese es el libro afín que estamos leyendo hoy por hoy en el club de lectura. Por cierto, antes de leerlo y como una queja, lo voy a decir antes. Cada vez que leo alguna página de estos libros, hay 20 que llegan a preguntar por el libro y ya no hay. De hecho, hoy quedan ¿cuántos, Jenny? 3. Cuando Jenny me dice: fíjate que vinieron como 20 personas pidiendo el libro y ya no hay. Me dice ella: ¿por qué no mejor haces eso de leer algo antes, cuando todavía hay? Y yo sonrío y le digo: mira, y yo leo algo cuando siento que el Señor me lo pone. Pero les quiero preguntar, por eso digo una queja, a ustedes que van a encontrar un tesoro en lo que voy a leer, ¿por qué tienen que esperar tanto para alimentar sus vidas? No,
yo creo que no hay una persona en este planeta que esté en desacuerdo que un libro enriquece el espíritu. Y si se trata de un libro espiritual, lo enriquece doblemente. ¿Por qué algunos de ustedes son tan renuentes a enriquecer sus vidas? Vale $5, creo. Tardamos 2 meses y medio. Es como pagar 10 o 15 centavos al día por enriquecer mi alma. Y peor, algunos de ustedes que son maestros del seminario, que son pastores de misiones, que son maestros de capilla y que no leen. Qué tristeza con ustedes. Bueno, a lo mejor ustedes no necesitan, ustedes ya lo saben todo, pero ya me perdí. Escuchen esto. Este libro es como una especie de devocional. Tiene distintos temas. Y el del viernes es el devocional del título del libro. Todavía remueve piedras. Como es un escritor ya reconocido por el club, por nuestro club de lectura como un buen escritor, no necesitaba animarme, yo estaba animado. Y en los primeros capítulos ha hecho gala de ser un buen escritor. Pero yo estaba preguntándome, todavía no encuentro por qué el título de Todavía remueve piedras. El viernes me respondió. Dice, la cita que ocupa es Mateo 28 y dice, no tengan miedo. Entenderán que lo leí con más sed, con más hambre, porque estaba leyendo simultáneamente Apocalipsis, en donde dice, no teman lo que van a pasar. Aquí dice, no tengan miedo. Y el devocional gira alrededor de el día que nuestro Señor resucitó. Entre otras cosas dice que era una oscura mañana de domingo. Era muy oscura por la negación de Pedro. Muy oscura por la traición de los discípulos. Muy oscura por la cobardía de Pilato. Muy oscura por la angustia de nuestro Señor Jesucristo. Y muy oscura por el júbilo de Satanás. Aquellos de ustedes que están pasando un momento de adversidad, quizás una enfermedad, quizás alguno de sus hijos, quizás un fracaso marital, quizás descubrió que su esposa o su esposo le engaña, quizás perdió el trabajo, o 10 ejemplos más. Usted está pasando un momento muy oscuro, de impotencia. Están ahí, dice, las mujeres son las últimas en abandonar el Calvario y las primeras en llegar a la tumba. Pero no se equivoquen, las mujeres no estaban ahí porque tenían esperanza. No iban colina arriba al sepulcro, o colina abajo, como fuera, porque esperaban ver un milagro. No, era puro deber. Me pregunto, ¿será que llevaban mirra para embalsamar otra vez el cuerpo? Como sea, dice este escritor,
lo que las empujó era el puro deber. O mejor digo, recalca el escritor, pura devoción. Con esto hay una pregunta para usted y para mí, porque él insiste que no hay motivación más noble que la devoción. Que es la devoción la que nos hace cumplir el deber. Bueno, entonces debo concluir que aquellos de ustedes que no cumplen el deber de orar, el deber de congregarse, faltan a cualquier culto por cualquier cosa. Para usted no es un deber que cumplir. Que trabajo, que un partido de fútbol, que me voy a ver con unos amigos, que un café. No cumple con el deber. Bueno, no tiene motivación, ahora lo entiendo. Estas tenían la motivación más noble que un ser humano puede tener, la devoción. Es que el servicio, dice, surge del deber. Pero cuando el deber viene por devoción, entonces es una fragancia aromática, agradable. Pero aquí viene el punto. ¿Alguna vez se preguntaron por qué removieron la piedra? ¿Por qué a un ángel se le ocurre hay que mover la piedra? ¿Para quién? Si están pensando, bueno, hay que remover la piedra para que el Señor salga, ¿cómo se le ocurre si ha resucitado? No lo detendrá ninguna piedra, bajó al centro de la tierra, es Dios. Entonces no la movieron para nuestro Señor, la piedra fue movida para que las mujeres pudieran entrar, porque ellas no tenían fuerza para entrar, para moverla. Noten qué dato más importante. Si lo hubieran acompañado los discípulos, habrían tenido fuerzas probablemente. Pero estas mujeres quizás tenían la esperanza que los soldados les ayudaran. No sé qué es lo que esperaban ellas. Solo estaban conmovidas y su devoción no la habían cambiado. Así que sin entender y sin saber del todo qué estaban haciendo, llegaron y pudieron ver al Cristo resucitado. Bueno, pudieron ver que no estaba ahí y minutos más tarde pudieron ver al Cristo resucitado porque Él se les apareció. No esperaban nada a cambio, pero el Señor les dio la gloria. ¿Cuál es la lección?, dice el escritor. Bueno, 3 palabras. Él dice, no se rinda. Y desde luego que Apocalipsis dice, no temas. Aquí leía, no se rinda. ¿Y cómo le iba a poner al sermón de hoy? ¿Usted está en el lado oscuro? Pues no se siente. ¿Está en el camino largo? Pues no se detenga. ¿Está cruzando la noche más negra y oscura? No se abandone, siga. Dios está mirando. Dice, Dios todavía remueve piedras. Y claro que eso me hizo pensar en hace algunos años, cuando Dios removió las piedras
para que encontraran el antídoto para Kawasaki, en donde Dios movió las piedras para que encontráramos un médico que sabía con certeza de qué se trataba. Dios movió las piedras para que pudiéramos pagarlo. Dios todavía remueve piedras. No se rinda. Probablemente no estamos en la postura de ser una iglesia sin reproches, pero podemos asirnos de las promesas de Él. No se rinda, Él todavía remueve piedras. Oremos.